Vean esto. Es preferible estar vivos y equivocados que estar muertos. Los niños vivos son los que cometen más errores. Ningún cadáver, uno que está sepultado, cometerá ningún error. Ciertamente, si usted asiste a una reunión y permanece allí sentado como un cadáver, ¿qué prefiere? ¿Estar correcto pero muerto? ¿O estar vivo, aunque se equivoque de vez en cuando? Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esta producción tiene como objetivo presentar las riquezas de Cristo como nos fueron legadas por Watchman Nee y Witness Lee. El ministerio de estos dos hermanos ha sido y continúa siendo una gran bendición a todos los oyentes. Y es nuestra oración que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. Para recibir una copia gratuita de la revista El Manantial, llámenos al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Muchas veces hemos experimentado la muerte espiritual en nuestra vida cristiana. Esta nos llega en forma de depresiones, iras, enojos y muchas otras maneras. Sin embargo, ¿nos damos cuenta de que Dios se disgusta más por esa muerte que por nuestros pecados? De todo esto y mucho más estaremos hablando en el estudio Vida de Apocalipsis de hoy. Llegamos al capítulo 3 de Apocalipsis, donde estudiaremos acerca de la iglesia en Sardis. A esta iglesia el Señor le dijo lo siguiente: tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy significativa expresión de nuestro Señor. El título del mensaje es La iglesia en Sardis, vestida de vestiduras blancas, y el Señor confiesa su nombre. Para darnos los comentarios de este mensaje nos acompaña una vez más Eric Romero. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, es un placer estar aquí de nuevo en el estudio Vida. Eric, en el programa anterior escuchamos acerca de la iglesia en Tiatira, que es la iglesia apóstata, y hoy escucharemos acerca de la iglesia en Sardis, la cual está muerta. Pero antes de comenzar el estudio Vida, quisiera que nos dé un panorama de las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las 7 etapas de la historia de la iglesia comienzan con Éfeso, que fue la iglesia primitiva. Después sigue Esmirna, la iglesia que sufrió bajo la persecución del Imperio Romano. La tercera etapa es Pérgamo, la iglesia unida con el mundo. Luego sigue Tiatira, la iglesia apóstata, que se desvió de la verdad. La quinta etapa es Sardis, la iglesia en proceso de ser reformada, de la cual trata el mensaje hoy. La sexta es Filadelfia, la iglesia en proceso de ser recobrada. Y la séptima etapa es la Odisea, la degradación de la iglesia recobrada. Hoy nos centraremos en la quinta etapa, Sardis, la etapa de la reforma, donde veremos que la iglesia se convierte en una institución, una organización, y por tanto, en esta condición la iglesia no es viviente, sino que está muerta y moribunda. Muchas gracias, Eric. Antes de comenzar el estudio Vida con Witness Lee, quisiera mencionar el periodo histórico que abarca cada etapa de la iglesia. Por ejemplo, Éfeso existió al final del primer siglo, cuando los apóstoles todavía vivían. Esmirna, la iglesia sufriente, existió durante el segundo y tercer siglo. Pérgamo, la iglesia unida con el mundo, comenzó a inicios del cuarto siglo, cuando el emperador romano Constantino aceptó el cristianismo y unió la iglesia al mundo, bautizando a personas incrédulas.
En este sentido, es muy importante conocer la perspectiva histórica. Eric, ¿qué tal entonces si nos habla de las otras 4 iglesias que permanecen hasta que el Señor regrese? Sí, Tiatira, la iglesia apóstata, comenzó a finales del siglo VI y continuará hasta el regreso del Señor. Sardis, la iglesia reformada, comenzó a principios del siglo XVI y también permanecerá hasta que el Señor regrese. Durante la primera parte del siglo XIX se inició la etapa de Filadelfia, la iglesia recobrada, y luego a finales del mismo siglo XIX apareció la Odisea, la degradación de la iglesia recobrada. Estas 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, continuarán hasta la segunda venida del Señor. Por tanto, de las 7 etapas de la iglesia durante la historia, 4 de ellas, las últimas 4, todavía existen hoy en día. Quisiera entonces leerles Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2, los cuales son la base de este estudio vida de hoy. Dice así la Escritura: Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de mi Dios. Con esta porción bíblica estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee. Adelante. The church history La historia de la iglesia, from the first century down to today desde el primer siglo hasta el presente, is really se divide clearly claramente en 7 etapas. La etapa inicial, 2, el sufrimiento, 3, la unión con el mundo, 4, la apostasía, 5, la reforma, 6, el recobro y 7, la degradación. Ya hemos considerado 4 etapas. Ahora hemos llegado a la quinta, la iglesia en proceso de ser reformada, lo cual comenzó hace unos 500 años. La palabra griega sardis significa el remanente o lo restante, o también se puede traducir la restauración. Y en la historia, la reforma fue llevada a cabo por una minoría de creyentes, el remanente. Por consiguiente, fue una restauración efectuada por el remanente. Y es por eso que esta palabra sardis se refiere a cierta reformación. En la reforma, nada de lo que fue comenzado fue acabado. A los ojos de Dios, ninguna obra ha sido acabada en las iglesias de la reforma. Por ejemplo, no piensen ustedes que la justificación por fe se ha completado. No. Pero si examinamos bajo la luz divina, veremos que la justificación por fe que fue recobrada por Martín Lutero fue superficial, debido a que Lutero no percibió la justificación como un asunto de vida, sino como algo doctrinal, de un modo somero. Así que damos gracias a Dios por ese gran siervo suyo, Martín Lutero, pero debemos saber que no fue perfecto y que ninguna obra bajo su mano fue acabada. Además, si vemos la situación de esas iglesias, vemos que lo que se recobró en los días de Lutero ha ido muriendo y está a punto de morir. Por eso, muchas iglesias de esta clase necesitan frecuentes avivamientos. ¿Por qué? Debido a que lo que tienen está a punto de morir. Así que ella tiene nombre de que vive, pero de hecho está muerta. Entonces, ¿qué es lo más importante en cuanto a la quinta iglesia de Apocalipsis? Y esto es que está muerta y moribunda.
Muchos de nosotros podemos testificar que cuando fuimos salvos estábamos llenos de vida, pero al entrar en una de esas llamadas That iglesias, church became a refrigerator. to esta you. se convirtió en nosotros en un refrigerador. You got saved, Después de ser you got salvos saved. estábamos vivos, pero después de entrar allí, en 6 meses, ¿qué pasó? Nos enfriamos y 6 meses después, pues morimos. Eric, si somos honestos, creo que muchos han experimentado lo que el hermano Lee acaba de describir. O sea, que después de ser salvos estábamos vivientes, pero un tiempo después nos congelamos como un refrigerador espiritual. ¿Qué tal si nos comenta algo al respecto? Sí, esta ha sido la experiencia de muchos. Comenzamos nuestra salvación de forma viviente, pero luego, al formar parte de una iglesia institucional, una organización eclesiástica, es como si estuviésemos en un refrigerador y nos congelamos, nos morimos. Valoro la manera en que el Señor Jesús se presenta a la iglesia en Sardis. Leo Apocalipsis 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Debido a que la iglesia reformada se ha convertido en una institución, carece de los 7 espíritus, pues la organización reemplaza al espíritu viviente. Por eso está muerta y necesita experimentar el espíritu intensificado, los 7 espíritus. Al ser salvos, al comienzo de nuestra vida cristiana, experimentamos a Cristo. Él era tan viviente y verdadero. Pero cuando la iglesia se convierte en una institución llena de formalidades, ¿qué pasa? Se pone a un lado al Espíritu y la organización reemplaza al Cristo viviente. Por eso, ¿cuánto necesitamos experimentar al Señor Jesús, al Dios vivo, el Espíritu 7 veces intensificado? Sus líderes deben ser estrellas resplandecientes, brillantes, llenos de luz y no de letra muerta. Sí, ese es el anhelo de todo cristiano genuino. Ahora, en esta siguiente sección, el hermano Lee nos presentará algo muy interesante. Vayamos pues al estudio vida con Witness Lee.